Gracia y paz os sean multiplicadas de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzaremos nuestra exposición leyendo los primeros 16 versículos del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, que dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En este día compartiremos el tema: se necesitan obreros. Convinieron con el padre de familia a ir a su viña a trabajar el día por un denario. Saliendo cerca de las 9 de la mañana, el Señor encontró a otros obreros y le dijo: vayan a mi viña. A ellos no les ofreció un denario. Le dijo que Él les daría lo que fuera justo. Saliendo cerca de las 12 del día, contrató a otros. A las 3 de la tarde, contrató a otros. Y a las 5 de la tarde, contrató a otros que estaban todo el día sin conseguir quien les ofreciese trabajo. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí desocupados todo el día? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Cuando terminó el día, el dueño o el padre de familia le dijo a su mayordomo: bueno, ha llegado el momento del pago, de la cancelación, del día de trabajo. Llama a los obreros y págales el jornal. Pero vas a comenzar llamando a los que trabajaron o a los que entraron de último. A esos les vas a pagar primero, y luego a los que entraron a la primera hora del día. Llamó a los que habían entrado a las 5 de la tarde y les pagó un denario. Parece que lo hizo público. Los demás se enteraron de cuánto había recibido el que había entrado a las 5 de la tarde. Y los que habían entrado primero, pues se imaginaron, pensaron que ellos iban a recibir más. El Señor a todos les pagó igual. Cuando todos recibieron su denario, los que habían entrado a la primera hora del día murmuraron contra el padre de familia, diciendo: ¿cómo es posible? A estos que entraron y trabajaron solamente una hora, los has hecho igual que nosotros,
que trabajamos todo el día y soportamos el calor y el fuego de la temperatura de todo el día. El Señor le dijo: amigo, no te hago agravio. Yo te contraté, tú conveniste conmigo, hicimos un contrato de trabajo que yo te iba a pagar un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este postrero como a ti. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer yo lo que quiero con lo mío? Toma lo que es tuyo y vete. Entonces el Señor termina esta parábola diciendo: porque muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. En esta parábola encontramos algunas lecciones. En primer lugar, el padre de familia fue personalmente a contratar a los obreros. Aunque tenía mayordomo, no mandó a los mayordomos a contratar obreros para su viña. Él, de una forma personal y directa, se dirigió a la plaza a ofrecer el trabajo a los que quisieran trabajar en su viña. Otra verdad que aprendemos de esta parábola es que fue a diferentes horas del día. El señor de la viña llamó, no a todos a la misma hora. Él llama cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Todos estaban desocupados y a todos se les ofreció la posibilidad de ir a trabajar. A los primeros que contrató, el Señor les ofreció un denario. A los otros no convino con ellos en pagarle una cantidad exacta, sino que les dijo que Él les pagaría lo que fuera justo. Y esas personas confiaron en la bondad del padre de familia de que al final del día recibirían lo que merecían las horas de su trabajo. Al llegar la noche, pues, el padre de familia le dijo al mayordomo: esta actividad de cancelar el día o el jornal no lo hizo el padre de familia directamente, sino que lo hizo el mayordomo. Y el señor padre de familia se puso a observar la conducta que tendrían los empleados cuando recibieran su salario. Allí entraron los que habían trabajado de último, recibieron el denario y vio la murmuración de aquellos que tenían la expectativa de que recibirían más. Esa fue una decisión pensada, la gente tuvo falsas expectativas, los contratados. A primera hora, cuando recibieron los últimos su denario, ellos sacarían cuenta que merecían más. Hubo esas falsas expectativas y eso originó murmuración contra el padre de familia, y el Señor les aclaró que no tenían motivo para murmurar, por cuanto el contrato que habían hecho era precisamente de un denario. El Señor es justo y no hará menos que ser justo, y Él se reserva el derecho de hacer algo más que justo. Lo deja en su propia prerrogativa, y como es de Él el dinero y su capacidad, a nadie tiene que rendirle cuenta y nadie tiene por qué juzgarlo de hacer lo que Él quiere con sus bienes. Aquí encontramos nosotros algunas verdades que podíamos aplicar a nuestra vida. ¿A quiénes representa la parábola? Sería la primera pregunta. ¿Qué es la plaza donde todos estaban desocupados? Pues podíamos interpretar que todos somos representados por esos obreros en la viña. Nacemos en un mundo donde, aunque tengamos muchas ocupaciones de aspecto material, quizás en el área espiritual todos somos
personas que no estamos absolutamente seguros de que al final del día, al final de nuestra vida, vamos a obtener el salario de la vida eterna o el bien de la salvación de nuestras almas. La otra verdad que podemos desprender de esta enseñanza es que Dios quiere colaboradores para establecer su reino acá en la tierra. Por eso dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Todos espiritualmente, hasta no ser llamados por el Señor, dueño de la viña, estamos en la plaza desocupados. Nacemos pensando en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, y no pensamos en que el día se va a terminar y que necesitamos estar seguros de que vamos a recibir de la mano del amo, del dueño de la familia, el bien de la salvación. Entonces, el Señor comenzó a llamar a personas desde las primeras horas de la mañana. ¿A quién representa esos llamados a las 6 de la mañana? Si denominamos la vida como un día, podemos decir entonces que los llamados a la primera hora del día son aquellas personas que han tenido o hemos tenido la oportunidad de servirle al Señor de nuestra vida desde el comienzo del día de nuestra existencia. Nacimos en un hogar cristiano, desde pequeños fuimos presentados al Señor, crecimos en una escuela dominical, nos enseñaron la palabra desde la niñez, como el caso de Timoteo, que dice la Escritura, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Entonces, hay personas que nunca estuvieron o estuvimos en la plaza desocupados, en ese sentido del día de nuestra vida, que no hemos experimentado la desocupación, que no hemos experimentado ser herido, marcado por el pecado, que no hemos estado en la cárcel, que no hemos estado en el alcohol, que no hemos estado en la droga, que no hemos estado en malos caminos, en la desobediencia o en prácticas de ocultismo, de hechicería, de idolatría y de tantos pecados. Que desde la niñez el Señor se dignó en llamarnos a la primera hora del día de nuestra vida y desde ese entonces hemos estado ocupados en la viña del Señor. Si tú eres uno de ellos, has sido una persona privilegiada. Si naciste en un hogar cristiano, si el pecado no ha dejado huella en tu vida, si no tienes cicatrices de haber hecho lo malo, si desde la niñez has estado ocupado en las cosas del Señor, tú has sido una persona llamada a la primera hora del día. A otras personas, el mismo padre de familia los llamó a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Ya ellos habían perdido 3 horas de la vida. Eso puede estar representando a las personas que no conocieron al Señor en su niñez, que pasaron 12 años, 15 años y lo conocieron en su adolescencia, en la flor de su juventud. Habían perdido las primeras horas del día, pero el Señor no le interesó que hubiesen perdido esas 3 horas. Los llamó en la juventud sabiendo que había un vigor, una fortaleza, una lozanía, una vida por delante que podían dedicarlo al Señor en el trabajo de su obra. Siguió transcurriendo el tiempo y salió el padre de familia a llamar a gente a la hora sexta. Eso significa las 12 del mediodía. Las personas que ya han vivido la mitad de su vida. Si calculamos la existencia del ser humano en 80 años o 100 años o 75 años, serían las personas que fueron llamadas al servicio del Señor a la edad de 40 hasta 50 años.
Habían perdido en la idolatría, en el vicio, en el pecado, en los caballos, en la brujería, en la idolatría y en tanta desobediencia. Habían perdido la mitad de la vida, la mitad del día de su existencia. Y el Señor, teniendo compasión de ellos, no le importó que hubiesen perdido tal cantidad de tiempo en las prácticas aquellas que no producen absolutamente nada de ganancia. Y teniendo el Señor compasión de ellos, los llamó: vengan, yo les voy a dar lo que sea justo. Y los llevó a trabajar el resto de la mitad del día. Salió el Señor todavía a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ya habían perdido 3/3 partes del día, la tercera parte del día. Habían perdido 60 años, habían perdido 70 años. Ya lo que le quedaba era una tercera parte de su vida. Y el Señor de todas maneras sí los llamó. Ya le habían entregado su fuerza, le habían entregado su vigor, le habían entregado su tiempo, su capacidad, su talento, sus dones al mundo. Y no habían recibido absolutamente nada, no tenían esperanza de nada. Y todavía salió a la hora 11, a las 5 de la tarde. Personas que ya lo que les faltaba para terminar el día de su vida era una hora. Así precisamente el Señor llama a las personas. Hay personas que son llamadas a la salvación, hay personas que son llamadas aún en el último instante de su vida. No les queda tiempo. Quizás acostado en una cama, en una clínica, en un hospital o allí en su misma casa, no quedándole más tiempo de existencia, sino una sola hora, tienen la oportunidad de escuchar la invitación que el Señor les hace para trabajar el poquito de tiempo que queda. Creo que uno de los llamados a la última hora fue aquel ladrón que estaba muriendo en la cruz. Ese ladrón había perdido todo el día de su vida y en los últimos momentos de su existencia miró al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aprovechó el último instante de la existencia para ocuparse de las cosas espirituales. No sé en qué hora del día estás tú viviendo tu vida, el día de tu vida personal. Quizás seas una persona comenzando tu día, quizás seas un adolescente, quizás seas un joven, quizás seas una persona adulta o una persona de la tercera edad. No importa cuál sea la hora de la existencia de tu día, Dios todavía tiene un llamado para que vayas y te ocupes en la viña del Señor, porque la noche vendrá, el final del día vendrá. La existencia tuya no durará aquí en la tierra para siempre. Dios tiene un límite para cada uno de nosotros. Las horas de nuestra existencia están contadas. El Señor, mientras estamos aquí en la tierra, nos da la oportunidad de ocuparnos de las cosas espirituales. Por eso no importa cuál sea la hora de tu día, Dios te llama como uno de sus obreros en su viña. Él quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra y quiere usarte a ti para que hagas algo, aun cuando sea en una hora, a causa o para bien del reino de Dios acá en la tierra. Por otra parte, ese día puede estar representando la historia de la iglesia en el mundo. Quizás podíamos decir el día de la gracia. El día de la gracia, podíamos decir que los primeros llamados fue Juan el Bautista, que presentó al Señor, y los primeros discípulos allí, que fueron los que iniciaron la obra misionera a nivel mundial, aquellos que el Señor seleccionó comenzando el día de la salvación de la gracia, delegándoles el Señor la responsabilidad de establecer su reino acá en la tierra. El tiempo de la humanidad ha ido pasando, quizás los llamados a las 9 de la mañana fueron los padres de la iglesia primitiva, luego vino el tiempo de la Reforma y ha sido continuando el desarrollo histórico de la iglesia, pero yo creo precisamente que ya nosotros en la existencia de la iglesia como día de la gracia,
estamos avanzando. El apóstol Pablo dice, el día ha avanzado y la noche se acerca. Ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Yo creo que estamos pasados ya de mediodía. Los que el Señor está llamando en este último tiempo son las personas llamadas desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. El día de la gracia está llegando a su fin. El día de la gracia está terminando. El Señor dice, será predicado este evangelio a todo el mundo y luego vendrá el fin. Creo que estamos en los tiempos postreros, al final de la historia de la humanidad. Todo el acontecimiento profético que está sucediendo en torno al mundo entero nos está diciendo que se está acabando el día de la gracia. El Señor viene por segunda vez a la tierra a juzgar a todo el mundo. Entonces es necesario que tú te apercibas de que no habrá más oportunidad y que debes aprovechar lo que queda del tiempo para inscribirte como obrero en la viña del Señor y participar de la extensión del reino de Cristo aquí en la tierra, haciendo algo por Él. La parábola parece enseñar que la persona está siempre pensando en su propia justicia, en lo que yo merezco, en lo que yo me gano, en lo que yo debo obtener. Pero en sí la verdad de la parábola hace resaltar es la gracia, la soberanía de Dios, que da más abundantemente de lo que nosotros entendemos o esperamos. No es tu tiempo, no es tu capacidad, no es tu talento, no es tu experiencia, no son tus dones, no es la edad que tú tengas. Es la gracia del Señor que escoge, es la gracia del Señor que restaura y llama, es la gracia del Señor que también recompensa. Por eso Él llamó a los últimos para que fueran los primeros. Quizás uno de los primeros que gozó de la salvación plena precisamente fue el ladrón muriendo en la cruz del Calvario. Ese llegó primero al reino de los cielos que Pedro, que Pablo, que Juan y que cualquier otro de los discípulos. Ese que no hizo aparentemente nada en el día de su vida, sino en las últimas horas, fue uno de los que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios sigue llamando a la humanidad. Dios está corriendo por las plazas, anunciando que hay una cosecha y que Él está buscando obreros que quieran ser partícipes de su establecimiento, porque en la Biblia está relacionado con el reino, con el pueblo de Israel, y Dios está buscando obreros que quieran participar, que quieran ser parte de emprendimiento divino. Y es una honra, es un honor. La mejor empresa donde uno puede trabajar es precisamente la empresa del Padre. Esto no va a fracasar. La Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Esta es una empresa que no va a ser consumida por el fuego. Esta es una empresa que no la va a afectar la situación económica, la inflación, el precio o el costo del dólar. Esta es una empresa que no se devalúa. Esta es una empresa donde todos, desde los niños hasta los ancianos, tenemos la oportunidad de participar para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así que tú puedes ser un obrero del Señor. Dios te llama, no importa tu edad, no importa que el día de tu vida, tú ya tienes más de 60 años, ya tú tienes tiempo escuchando el llamado del Señor. La pregunta que el Señor te hace en este día es aquella que le hizo a aquellos hombres que a la hora 11 estaban todavía en la plaza. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué no te has interesado en las cosas de valor eterno? ¿Por qué no has tomado la decisión de venir a Cristo para que Él te asegure que te dará el denario al final cuando termine el día de tu existencia acá en la tierra? Yo te invito en este día a tomar esta invitación con toda la seriedad posible y responderle positivamente al Señor y decirle como le dijo el profeta Isaías cuando el Señor preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él dijo:
heme aquí, envíame a mí. Entonces hoy es una oportunidad que tú tienes para responder a este llamado. Se necesitan obreros y el Señor personalmente te está invitando en este día a formar parte de su viña. Así que queda bajo tu responsabilidad la decisión de aceptar el contrato que Dios te ofrece o rechazarlo. Si lo rechazas, no habrá nada que te pueda asegurar la salvación, porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único es el padre de familia que personalmente ha descendido a buscar obreros para su viña. ¿Responderás tú positivamente a este llamado? Si así lo haces, que Dios te bendiga, y te aseguro que el padre de la viña al final te premiará con el denario que te satisfacerá todas las necesidades internas de tu corazón y de tu vida. Que Dios te bendiga y que junto a muchos que hemos aceptado el llamado de Dios podamos engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que si aceptas el llamado, serás un colega, serás un compañero de trabajo, donde tendremos al padre de familia como jefe y a todos recibiremos con seguridad de la mano del mayordomo el don de la vida eterna. Que Dios te bendiga y que al final del día nos veamos en la oficina recibiendo de parte del Dios Todopoderoso la recompensa por lo que hayamos hecho mientras vivimos el día de nuestra existencia. Felicidades.